Oye, en este nuevo video vamos a mostrar la estructura sec de Python, que no es más que un conjunto matemático, ¿ok? Y por eso es que aquí a mano derecha estoy utilizando un editor de imagen donde ya yo estoy colocando un diagrama de Venn, ¿ok? Donde tengo dos conjuntos, un conjunto C1 y un conjunto C2. ¿A qué le llamamos conjunto en matemática? Pues es a una serie de elementos que están agrupados, ¿ok? En este caso pueden ser números, pueden ser letras, nosotros aquí estamos agrupando números y letras, eh, pueden ser objetos, ¿ok? En nuestro caso pueden ser objetos, pueden ser cadenas, letras, todo lo que nosotros consideremos que pertenecen a un grupo, ¿ok? Y ese grupo se le llama conjunto. La única diferencia es que no van a estar repetidos, ¿ok? Si ya ustedes tienen el 2, así agreguen otro 2, él va a eliminar y va a mantener un solo 2 porque ese 2 ya está en el conjunto. ¿Cómo hacemos eso en Python? Levantamos la interfaz interactiva Python 3 y lo que tenemos que hacer es crear el conjunto C1, ¿ok? Es decir, darle un nombre a ese conjunto, tal cual como está en el diagrama de Venn, que es C1, ¿ok? Y luego utilizar la llave que se utilizaba en los diccionarios. Con la diferencia es que en diccionario iban que la clave, cada elemento es la clave, dos puntos y el valor. En este caso es solo el valor. Por lo tanto, pasa a ser un conjunto, así lo entiende Python como un conjunto. Entonces, por ejemplo, 1, 2, A, ponemos entre comillas porque es una cadena o una letra, y B. Le damos enter y ya tenemos creado C1, nuestro conjunto C1. ¿Ok? Si queremos crear C2, ¿ok? ¿Qué hacemos? C2 sec es la otra forma que lo podemos utilizar con el nombre, y este sec recibe una estructura iterable, quiere decir que podemos venir de una lista, ¿ok? Y la lista se creaba con los corchetes y luego la secuencia de elementos dentro de esos corchetes. En este caso 2, 3, B, ¿ok? Coma C, entre comillas porque son cadenas. Si aquí repetimos un elemento, vamos a repetir el 2 varias veces para que lo veamos, ¿ok? Y le damos crear, C2 solo debería de mantener los elementos que no están repetidos, ¿ok? Es decir, todos los elementos y los que estén repetidos, pues los obvia. 2, 3, B y C. Quiere decir que ya tenemos los dos conjuntos que se muestran en el diagrama de Venn que está a mano derecha en el editor. ¿Ok? Quiere decir que tenemos C1 y C2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta librería? Es aprovechar y hacer todas las operaciones de conjunto que se hacen en matemáticas, en los conjuntos matemáticos, que es que uniones, intersecciones, diferencias, diferencias simétricas, cardinalidad, ¿ok? Entonces vamos a ir probando cada una de ellas en Python y cómo se representan en el diagrama de Venn. Por ejemplo, una unión. ¿Cómo se hace una unión? En el diagrama de Venn, una unión no es más que, vamos a poner aquí un color, no es más que, una unión es todos los elementos del conjunto 1, ¿ok? Todos los elementos del conjunto 1, más todos los elementos del conjunto 2. Quiere decir que es todo C1 más todo C2. ¿Cómo hacemos eso en Python? En Python lo que hacemos es C1, el operador barra, ¿ok? C2. Cuando lo vemos, pues tenemos 1, 2, 3, B, C y A, que es lo que tenemos en el diagrama de Venn. ¿Okay? Otra forma de hacer esa unión en Python es tomar uno de los conjuntos como pivote, es decir, C1 punto, y llamar a las funciones internas que tiene ese objeto, que en este caso es una unión, y le pasamos entre paréntesis a esa función cada uno de los demás conjuntos. En este caso sería C2, lo vamos a unir C1 con C2 y obtenemos lo mismo. ¿Ok? ¿Qué ¿Qué otra cosa podemos hacer? También podemos unir no solo dos elementos, podemos unir tres elementos, cuatro elementos, cinco conjuntos. ¿Ok? Entonces vamos a crear un conjunto, un tercer conjunto para que veamos eso. C3 y decimos que ese conjunto nuevo, lo único que va a tener es 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el conjunto 3, 2. Y podemos hacer entonces una unión de C1
unido con C2 unido con C3. ¿Sí? Y observen que lo que vamos a hacer es agregar la barra. ¿Sí? Y automáticamente volvemos a tener lo mismo. Claro, el C3 es 2 y como ya está allí, entonces queda repetido. Es decir, y como es repetido, pues se muestra uno solo. Si lo hacemos de la otra forma, que era utilizando como pivotes, agarramos cualquiera de pivotes, C, unión, ¿sí? Y entre paréntesis pasamos cada uno de los conjuntos que queremos, separados por coma. C2, C3, ¿ok? Y tenemos lo mismo, que es la unión de esos elementos, ¿ok? ¿Cuál es la otra operación que podemos hacer? La otra operación que podemos hacer es la intersección. La intersección es que es todos los elementos que estén en C1 y que también esté en C2. 1 y A no están en C2, por lo tanto no va. 2 y B sí está, tanto en C1 como en C2, entonces sí. Y 3 y C no está en C1, entonces no está intersectado. Quiere decir que la respuesta de la intersección de C1 con C2 es 2 y B. Vamos a hacer eso mismo en Python. En Python lo único que tenemos que hacer es que agarrar, colocar el conjunto C1 y utilizamos el operador asperson con C2 y automáticamente me debe retornar la intersección de ambos conjuntos, ¿ok? Que en este caso es 2 y B. La otra forma, haciéndolo con funciones, es agarrar uno de los conjuntos como pivote, en este caso estoy tomando C1 y le digo intersección, ok, claro, en inglés porque así es el nombre de la función, y entre paréntesis C2 y automáticamente tenemos la intersección de esos dos conjuntos. Ok, ahí están las dos formas de hacer la intersección. Ok, voy a limpiar aquí y aquí vamos a limpiar esto también. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una diferencia? Una diferencia, lo que dice en conjunto matemático es que la diferencia es, se toma C1, C1 diferencia de C2 es todos los elementos de C1 que no estén en C2. ¿Ok? Quiere decir que viene siendo este pedacito, todo C1 y se le resta lo que tenga C2. Es decir que 3 y C no está en C1, por lo tanto no hay problema. Pero 2 y B si está en C1, entonces se elimina ese pedacito. Y la respuesta sería 1 y ya. ¿Cómo hacemos esa diferencia en Python? No es más que hacer una resta. Y así también es la nomenclatura en matemática de conjuntos. Y tenemos 1 y ya, la diferencia de ellos dos. ¿Ok? La otra forma a nivel de funciones es que C1, aquí sí que hay que tener cuidado porque el orden de los factores sí importa, ¿ok? Y podemos verlo, si hacemos C2 menos C1, ¿ok? Obtenemos C y 3, ¿ok? Porque es que C, voy a borrar aquí para verlo, tenemos C2 menos C1, quiere decir que lo único que quedaría es 3C. Entonces aquí sí importa el orden de los factores, ¿ok? Como importa el orden de los factores, hay que tener cuidado a la hora de hacer el pivote también, ¿ok? ¿Cómo sería el pivote? El que va a ser principal, el que le vamos a restar, en este caso C1, punto, difference, con 2F, ¿sí? Difference, y le restamos C2, ¿sí? Y obtenemos lo mismo que C1 menos C2, ¿sí? Esa es la diferencia. La diferencia simétrica, que es la otra estructura o las otras operaciones que se pueden hacer en conjunto, es que la diferencia simétrica es, la diferencia es todos los elementos que no sean iguales entre C1 y C2, es decir, 1A y 3C. A eso se le llama una diferencia simétrica, ¿ok? Que otra forma de verlo sería una unión de ambos y restándole la intersección de ambos. ¿Ok? Si vemos la unión era todo y la intersección es este pedacito que le estamos quitando. ¿Ok? A eso se le llama una diferencia simétrica.
¿Cómo hacemos eso en Python? Lo único que tenemos que hacer es eh, C1, buscamos el operador, vamos a ver si lo consigo, aquí está, ok, que parece como un triangulito pero sin la parte de abajo, y es más, en matemática la diferencia simétrica se hace con un triángulo, y C2, ok, y automáticamente él me debería de retornar la diferencia simétrica, que es 1 y A y 3 y C. La otra forma es a nivel de funciones, que es C1 como pivote, llamo a la función de ese objeto que se llama symmetric difference, ok, que es diferencia simétrica, symmetric difference, ¿sí? Y le paso el otro conjunto. Me equivoqué escribiéndolo, ¿sí? Me faltó una M aquí en symmetric, ¿sí? Y entonces sería 1A y 3C. ¿Ok? Ahí tenemos la diferencia simétrica. ¿Ok? ¿Qué otras cosas podemos hacer con, con los conjuntos? Podemos, decir la cardinalidad. La cardinalidad no es, voy a borrar aquí uno de estos conjuntos. La cardinalidad no es más que la cantidad de elementos que están en ese conjunto. Voy a borrar el conjunto C2, ¿sí? Aquí en el diagrama. Solo para no enredarnos a la hora de explicar y saber qué estamos viendo. ¿Sí? Voy a borrarlo aquí rapidito. Yo digo rapidito, pero es un poquito tedioso aquí con el teclado. ¿Sí? Con el mouse. Ok. Aquí tenemos el conjunto C1. Entonces la cardinalidad en este caso, ¿qué viene siendo? Viene siendo 1, 2, A y B. Quiere decir que son 4 elementos. ¿Cómo hacemos eso en Python para preguntar la cardinalidad? Pues como siempre hemos preguntado con todos los tipos de estructura, el tamaño, len. ¿Ok? Con len le pasamos en este caso el conjunto C1 y él automáticamente me dice que hay 4 elementos en ese conjunto. ¿Ok? Aquí tenemos otras operaciones de conjuntos, ¿ok? Que es decir si un conjunto es subconjunto de otro, ¿ok? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, imagínense que nosotros tengamos este subconjunto. Voy a marcarlo con... Sí, déjenme marcar este conjunto. Vamos a marcar un conjunto que sea 2, que ya nosotros lo creamos mientras estábamos explicando, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que tenemos un conjunto C1, ¿verdad? Y aquí tenemos un conjunto, voy a ponerle nombre aquí para que lo veamos, más arribita, un conjunto C3, ¿sí? Un conjunto C3. Entonces nosotros podemos preguntarle a la estructura si C3 es un subconjunto de C1, ¿ok? Solo podemos preguntar. ¿Y cómo hacemos? Pues basta con agarrar C3 como pivote y decir is subsec, ¿sí? Y le decimos de quién, en este caso de C1, ¿sí? Y él me dice verdadero, si es un subconjunto de C1. Y si quiere podemos ver C3, que si es el 2 que está allí marcado, ¿ok? Si lo hacemos lo contrario, que no tiene sentido, es decir que C3, C1 es un subconjunto de C3, que sabemos que no lo es porque C1 es más grande que C3, entonces él debería de retornar falso. ¿Cómo hacemos eso? C1 decimos que si es un subconjunto de C3, del conjunto C3. Y él me dice que es falso, ¿ok? No tiene sentido. También podemos hacer la pregunta inversa, ¿ok? Decir si es, si por ejemplo C1 es un conjunto que tiene por dentro a otro conjunto. En este caso viene siendo si tiene a C3 por dentro. ¿Cómo sería eso? Is super sec, ¿ok? Y en este caso sí me debería decir que es verdadero porque estoy diciendo C1 tiene dentro un conjunto C3. Entonces
lo preguntamos y dice que es verdadero. Y si es así, tenemos el 2 como su conjunto interno de C1. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado porque mucha gente utiliza los operadores comunes de lista, ¿ok? Como el que utilizamos en lista para preguntar si un elemento está dentro de esa estructura, que era cuando hacíamos, por ejemplo, 2 in C1, ¿ok? Estamos preguntando si el 2 está en C1 y él me va a decir que es verdadero porque si está ahí en verdadero, pero no lo está haciendo a nivel de conjunto y eso hay que tener cuidado. ¿Cómo sabemos que no lo está haciendo en conjunto? Porque si nosotros estuviéramos integrando 2 y B, ¿cómo haríamos esa pregunta ahí? 2 y B, tendríamos que utilizar 2 in C1 y B in C1. ¿Ok? Vamos a mostrar eso, cómo serían esas operaciones. Vamos a borrar este conjunto rapidito. Borré todo. ¿Sí? Lo único que voy a borrar es este conjunto, voy a ponerlo más grande para decir que ahora ese conjunto C3 no es solo el 2, sino ahora ese conjunto es es C es 2 y B, ¿ok? Y entonces quiere decir que tenemos que crear C3, pero con dos elementos. Vamos a crearlo aquí rapidito. ¿Sí? Después les enseño cómo se agrega un elemento, pero como todavía no lo hemos visto, voy a hacerlo como hemos aprendido. ¿Sí? Ahora C3 tiene B y 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros preguntamos si C1 es un subconjunto, ok, un subconjunto, mentira, si C3 es un subconjunto de C1, me va a decir que es verdadero, ¿verdad? Porque tiene 2 y B. Y si estuviéramos haciendo la pregunta de 2 in C1, solo estaremos preguntando por un elemento y para poder verificar que son dos grupos de elementos, tendríamos que hacer una doble comparación. ¿Ok? Y entonces ya sería más tedioso. ¿Ok? Por eso es que es mejor aprovechar la teoría de conjuntos que ya nos ofrece, ¿sí? Que ya nos ofrece la estructura SEC. ¿Ok? Entonces ahí es donde se complica. Imagínense si son tres elementos. Entonces tendrías que hacer la búsqueda de tres elementos y decir si esos tres están allí. Entonces puedes decir que es un subconjunto de él. Aquí automáticamente lo que hacemos es crear un conjunto que se llama C3 con los elementos que queremos que estén ahí dentro y podemos compararlo. ¿Ok? Y la idea es esa, utilizar, pensar de manera de conjuntos. ¿Ok? Esa estructura y utilizarla de esa manera. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente cómo agregar un elemento a un conjunto. Ok, vamos a ver. C3. Queremos agregar un elemento. Póngale que queremos agregar algo que ni siquiera está ahí. 3. Ok, el número 3. Entonces tendríamos que utilizar C3 punto y utilizamos la función add. Ok. Y dentro de add colocamos el elemento que queremos agregar. En este caso, póngale que queremos agregar. Vamos a agregar algo más. H, por ejemplo. ¿Sí? Si vemos ahora C3 2, es B, 2 y H. ¿Ok? Si queremos eliminar un elemento de ese conjunto, lo que tenemos que utilizar es la función discard. ¿Ok? Descartar. Entonces sería C3.discard. ¿Sí? Y le decimos cuál queremos. Pónganle que queremos eliminar el 2. ¿Sí? Si vemos C3, ya no tiene ese número. ¿Ok? Y si queremos eliminarlos todos, pues C3.clear. ¿Sí? Y entre paréntesis porque es una función. ¿Sí? Y automáticamente tenemos un conjunto vacío. Un conjunto vacío. ¿Sí? Que es sin elementos. Si queremos crear una copia, hay que tener cuidado. Si queremos crear una copia de toda esta estructura, por ejemplo, voy a borrar aquí rapidito C3. Sí, voy a borrar aquí rapidito C3. ¿Sí? Y póngale que ustedes quieren crear una copia de C1 que se llame C3. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado. Si nosotros le decimos C1
C3, quiero que sea todo lo que tiene C1, ¿sí? Él lo va a permitir. Si hacemos eso, vemos que tiene C3. Pero legalmente lo que estamos creando a nivel interno es que al mismo conjunto le estamos colocando, al mismo conjunto le estamos colocando otro nombre. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Es como si agarráramos y vamos a ponerlo aquí al lado, como si estuviéramos diciendo que ahora C1 y C3 para denominar a ese conjunto, ¿ok? Y lo podemos comprobar. Si modificamos C1, vamos a modificar C1 y le agregamos un elemento, ¿se acuerda? Con ADD, póngale que agreguemos aquí H, ¿sí? Y vemos C1, C1 ahora tiene H. Y si vemos C3, también tiene H, ¿ok? Quiere decir que lo único que hicimos fue darle otro nombre, no creamos una copia del conjunto. Y eso hay que tener cuidado, ¿ok? Si de repente esa es tu intención, pues no hay problema. Pero si la intención es crear un duplicado, ¿ok? La forma correcta de hacer ese duplicado es C1, C3 es igual a C1. Bueno, vamos a descartar primero de C1 el H, ¿sí? Scar, y le eliminamos H de ahí dentro. Sí, que no lo teníamos. Ya tenemos C1 otra vez como lo teníamos antes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? C3 es igual a C1 y le decimos punto copy. ¿Ok? Una función punto copy de ese conjunto. Y esto se supone que va a crear el C3, pero ahora C3 no es la misma estructura. ¿Ok? Sino es una copia completa. ¿Sí? Es como si hiciéramos algo como esto. Vamos a borrar aquí rápidamente el nombre este de aquí y el nombre este de aquí. ¿Sí? Es como si hiciéramos una copia. ¿Ok? Y lo podemos comprobar. Hace ratico dijimos que si le agregamos a C1 un elemento, ese automáticamente se veía reflejado en el otro conjunto. Vamos a ver si aquí pasa lo mismo. Aquí está C1, ¿sí? Tenemos H, y si vemos C3, ya no lo muestra. Quiere decir que si son dos conjuntos distintos. Entonces, a la hora de hacer una copia, esa es la forma correcta. Si les gustó este video, denle manito arriba, suscríbanse al canal para que le vayan llegando más información de los demás videos que se vayan creando.